Mi estudio básicamente es de tratar de entender cómo los cambios climáticos van a afectar el bosque nuboso. Nosotros estamos enfocándonos en epífitas, como las plantas que se ven aquí a mi alrededor, que son las plantas que viven en el dosel. No tienen conexión al suelo, entonces son mucho más vulnerables a los cambios en la atmósfera. Las epífitas pueden capturar mucha agua y esa agua es como una cuenta de ahorros, puede pensarlo así, de agua, para que cuando está seco el bosque se puede echar más agua al suelo, puede echar más agua en los ríos, en las quebradas. Pero no se sabe qué tan vulnerables son especies diferentes a los cambios climáticos. La elevación de la base de la banca de nubes va para arriba. Entonces, donde está conectada nubes y bosque, esto va a estar más arriba y no se sabe si las plantas van a sentir falta o van a estar bien. Ahorita estamos en un vivero donde hicimos un experimento muy drástico de sequía, donde esas plantas aquí estaban sintiendo sequía, o sea, no echamos agua por 12 semanas y se puede ver, algunas plantas se murieron y algunas están bien. Eso es parte de nuestra investigación, saber cuáles grupos van a poder sobrevivir los estreses que vienen y cuáles no. When the plants are exposed to a long period of drought, they tend to close their stomata, which means that they're not drying out because they're not losing water to the atmosphere. But it also means that the plant is not taking in carbon dioxide for photosynthesis. And the potential consequence of that is that over a long drought or very frequent droughts, plants may actually may not take in enough carbon to be able to sustain their hunger. And so there's this hypothesis that plants could actually die by carbon starvation. Hay ciertas orquídeas que no almacenan agua en sus tallos para usar en periodos secos. Este es el grupo que posee un subtribo, el subtribo Plerotelidini. Los Plerotelidini contienen un género que se llama Lepanthes, que es conocido por sus altos niveles de especies y endemismo aquí en Monteverde. Diseñamos un experimento para comparar el comportamiento, el éxito, la reproducción y el crecimiento de Lepanthes bajo condiciones actuales comparado con otro grupo de Lepanthes, mismas especies, pero bajo condiciones de llovizna mucho más parecida a la llovizna de los 70. Las orquídeas que recibieron llovizna en patrones de los 70 eran más felices. Crecieron más, produjeron más hojas, produjeron más flores, más frutos y también sobrevivieron mejor.